La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la pieza número 19 del rompecabezas. Libro de los Salmos. Estamos en la sección de poesía bíblica y como texto introductorio al libro de los Salmos vamos a leer el Salmo número 1, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Comienza con la palabra bienaventurado y termina con la palabra perecerá. Y ese es el contraste en el libro de los Salmos. La vida, la muerte, la bendición, la maldición. La bendición, la vida se encuentra en la presencia de nuestro Padre Celestial. La muerte, la separación, la condenación está al estar separados de Él. Autores del libro de los Salmos, varios autores. El principal salmista, el que más salmos escribió, ¿quién fue? Estos sí lo saben. Seguro que estos sí lo saben. ¿Quién fue el que más salmos escribió? ¿Quién se le atribuyen los salmos? Al rey David. Pero esta segura que esta no la saben. ¿Quién fue el segundo salmista? El segundo que más salmos escribió. Si alguien la contesta, me van a impresionar. No creo que nadie lo va a contestar. ¿Quién? Asaf. Constanza lo contestó, me impresionó. Por eso va a ser la próxima profesora de la materia Descubre la Biblia. Muy bien, exactamente. Después de David, el segundo más prolífico salmista fue Asaf. Pero también hay otros autores de los salmos, entre ellos incluso Adán. Se le atribuye parte de los salmos a Adán, a Moisés, a Salomón, a los hijos de Coré, etcétera. Y la fecha, bueno, según el autor de cada salmo, según la época en que vivió cada uno de los autores, entre el año 4000 al 700 antes de Cristo. Secciones del libro de los Salmos. Bueno, el libro de los Salmos son 150 salmos. Por ahí a lo mejor en alguna ocasión van a ver que existe un Salmo 151. Por ahí anda rondando un Salmo 151. Algunos dicen que ese salmo debía estar ahí, pero pues no está. Pero en algún momento quizás se van a topar con que hay un Salmo 151, pero en el canon hebreo, en el canon del cristianismo, se encuentran 150 salmos, divididos en 5 secciones o 5 libros. Así como la Torá tiene 5 libros o 5 secciones, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de los Salmos también está dividido en 5 secciones o 5 libros. Salmos 1 al 41, primer libro o primera sección. Salmo 42 al 72, segundo libro o segunda sección. Salmo 73 al 89, libro 3 o tercera sección. Libro 4 o cuarta sección, Salmos 90 al 106. Y libro 5 o quinta sección, Salmos 107 al 150. Lo que los 5 libros de Moisés o la Torá o la instrucción son para nuestra instrucción, para nuestra educación, los 5 libros de los Salmos son para nuestra devoción, para nuestra intimidad con Él. Si me dieran a mí a escoger un libro de toda la Biblia y que me dijeran, si fueras a escoger un libro para ya estudiar ese y ya que los otros no estuvieran, si me fueran a mandar a una isla desierta o a la jungla o a Alaska o lo que sea y solamente me pudieran dar un libro de la Biblia, ¿cuál elegiría de los 66? Elegiría los Salmos. Es el libro del... Y ahí sí se los digo, es en serio. Hay un predicador muy famoso que se llamó Spurgeon, un muy famoso predicador en Inglaterra, y él dijo lo mismo. No crean que yo se lo fusilé a él. Estamos de acuerdo. También él dijo que si le dieran a escoger un libro de toda la Biblia, elegiría los Salmos. Por eso es que los Salmos es el material didáctico central de el ministerio de Sucat David o de el llamado que tenemos a levantar el tabernáculo caído de David. Todo se encuentra, todos los temas para levantar el tabernáculo caído de David se encuentra en el libro de los Salmos. La característica de los Salmos es la poesía del Medio Oriente, la poesía del pueblo de Israel, que a diferencia de la poesía occidental no consiste en rimas, sino más bien en contrastes o en paralelismos o en comparaciones. Y pues les digo que los jóvenes o todos aquellos que quieren levantar el tabernáculo caído de David y comenzar una comunidad Sucat David, tenemos como centro de toda nuestra experiencia el libro de los Salmos. ¿Y por qué el libro de los Salmos? Porque aparte de que en el libro de los Salmos puedes encontrar en algunos salmos en realidad toda la historia del pueblo de Israel, hay salmos que te muestran toda la historia del pueblo de Israel, el Salmo 68, por ejemplo. Hay salmos que te expresan las maravillas de la ley, la grandeza de la instrucción divina, por ejemplo, el Salmo 119. En el libro de los Salmos encuentras también pues toda la esperanza, toda la consolación que podemos encontrar en el Creador del universo. Por eso les digo que yo elegiría el libro de los Salmos, porque en el libro de los Salmos tienes en realidad completo tanto el mensaje de Dios hacia los hombres, pero también tienes la expresión de los hombres hacia Dios. En la Torá tienes la palabra de Dios al hombre. En los Salmos no nada más tienes la palabra de Dios al hombre, también tienes el pensamiento, los sentimientos, las emociones del hombre a Dios. Por eso es que el libro de los Salmos es una herramienta de fe muy poderosa para poder tener intimidad con el Creador de los cielos y la tierra. Y en esta pieza del rompecabezas sería muy difícil, cómo poder en una sesión de rompecabezas, de estudio, de no más de hora y media, no puedo hablar más de hora y media porque tengo aquí en la memoria que me están grabando, no puedo hablar más de hora y media, así que tengo un límite de tiempo el día de hoy. Pero ¿cómo hablar en hora y media lo que me tomó 5 años de explicar salmo por salmo? O sea, ¿cómo en hora y media hablar de, no sé cuántas horas grabé, calculo que alrededor de
por lo menos 200 horas. ¿Cómo resumir 200 horas de estudio en hora y media? Muy difícil. Obviamente que no voy a ponerme a explicar los salmos. En esta sesión mi objetivo es darles como una muestra de algunos salmos de cada sección. En cada una de estas secciones de las que hablamos, 5 secciones o 5 libros, elegí un salmo representativo de esa sección. En algunas ocasiones fue un salmo nada más, en otras fueron 2 o quizás hasta 3 salmos, porque bueno, difícil también de cada sección elegir un solo salmo. Todos los salmos son muy hermosos, pero eso fue lo que hice. Elegí un salmo que representa a cada uno de los libros de los salmos. Cada uno de los 5 libros de los salmos elegí salmos muy representativos de esas secciones y sobre todo salmos que tienen que ver con el centro del mensaje de los salmos y de toda la Torá y de todos los profetas. ¿Quién es el fin de la Torá? ¿Qué es el fin de los profetas? ¿Qué es el fin de la poesía? ¿Hacia dónde apunta la Torá, los profetas y los salmos? ¿A quién apunta? A Yeshua. Entonces me centré en salmos que apuntan principalmente a Yeshua, aunque todos apuntan, pero salmos que apuntan aún más, y eso es lo que hice. Entonces, comenzando con la primera sección, libro 1, Salmos 1 al 41, elegí, para que se ponga muy feliz Juliet, elegí el Salmo 8. Salmo 8. Y bueno, de cada uno de los salmos que elegí, no les voy a dar la explicación de cada salmo, para eso ya está en el nivel final la explicación de cada salmo, simplemente voy a dar lectura, haré énfasis en ciertos aspectos de cada uno de los salmos y eso es lo que trataremos en esta pieza del rompecabezas. Así que, libro 1, Salmos 1 al 41, representante de esta sección, Salmo número 8. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, oh el que será, el que es y el que fue, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿De qué nos habla este Salmo número 8? Nos habla del libro de la creación. 2 maneras en las cuales Dios se revela a la humanidad. 2 libros del Creador. Uno que está escrito, uno que ha pasado de generación en generación, comenzó copiándose en pergaminos, en pieles de cordero, después se fue escribiendo de acuerdo a la historia de la escritura, se fue transmitiendo, ahora ya tenemos hasta en teléfonos celulares de manera digital, electrónica, toda la revelación divina. En el Museo de los Manuscritos del Mar Muerto puedes ver la historia de la transmisión de la Biblia desde la época que se transmitía ya sea en pergaminos o incluso en piedras o incluso en pedazos de cerámica, desde ahí hasta lo último de tecnología en Israel, la nanotecnología. Y tienen una copia de la Torá en una particulita así minúscula, microscópica, y puedes ver ahí a través de un como microscopio que tienen, y tienen en una cosita así de nada, de nanotecnología, escrita toda la Torá. Entonces, ahí en el Museo de los Manuscritos del Mar Muerto en Jerusalén, puedes ver cómo ha avanzado la transmisión del texto de la Escritura desde tiempos bíblicos hasta la nanotecnología, imagínate. Entonces, tenemos 2 revelaciones divinas. La revelación por medio de la creación, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, Señor? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites. O sea, ¿qué somos, Señor? Ante las galaxias, el cosmos, el universo, ¿qué somos nosotros? Una partícula, no somos nada. Entonces, primera revelación, primer libro de la revelación, la creación, la naturaleza. Segundo libro de la revelación, la escritura. Y más concretamente esa escritura no nada más se quedó en pergamino, esa escritura se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es justamente lo que va a decir a continuación. Toda esa revelación, toda esa sabiduría, toda esa grandeza del cosmos se manifestó en el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Ben Adam? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el que recibe ese título del Hijo del Hombre? Yeshua. Entonces, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Imagínate la grandeza de la sabiduría. Quien creó todas las galaxias y todo el cosmos y todo el universo se manifestó en un Hijo de Hombre, en una partícula. Esto es años luz, es siglos luz, es mucho más de que tú y yo nos convirtiéramos en hormigas o en pulgas. Es como si para quererte comunicar con las pulgas, te haces una pulga. Bueno, eso no es tan exagerado como que el creador del universo, el invisible, el que habita en luz inaccesible, se hizo hombre. Es mucho más, va más allá de nuestra comprensión. Le has hecho poco menor que los ángeles. Se humilló hasta lo sumo, aún menor que los ángeles. Tomó un cuerpo humano que se puede enfermar, que se puede morir, que tenía sueño, que se cansaba, que tenía hambre. Dice que cuando lo tentó el diablo, dice que tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Se enfermó en algún momentito? ¿Creen que se haya enfermado? Él tomó todas nuestras enfermedades. Claro, claro que se enfermó. Le dio gripa, le dio todas las enfermedades que te puedes ocurrir. Le dio enfermedades. Tenía tentaciones como tú y como yo. Escrito está. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que nos puede comprender. Por eso es que cuando tú y yo estamos siendo tentados, Él te comprende, porque Él pasó por todo eso. Y si Él pasó por todo eso, es poderoso. Este escrito es poderoso para socorrernos. Entonces, cuando te sientas tentado, no te sientas indigno, sucio. Dile, Señor, me siento tentado, ayúdame, ayúdame. Y Él te comprende, Él comprende tu debilidad, Él pasó por ahí y Él te puede librar. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear o tener autoridad sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿qué quiso decir? Con el cumplimiento de este salmo. Me han dado toda autoridad. Toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra se le dieron a Él. Entonces Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y concluye el salmo diciendo, oh Jehová eterno, el que será, el que es y el que fue, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande que el Creador, siendo rico, se hizo pobre. Cuán grande que el Creador del universo nació en un lugar ahí en Belén. Ahí lo pusieron en el pesebre y ahí en un frágil cuerpecito de un bebé, ahí el Creador del universo se dio a conocer. Así que este Salmo número 8 nos muestra un destello de lo que es el primer libro, la manifestación del Creador del universo que vino y habitó entre nosotros. En el libro número 2, o en la sección número 2, Salmos 42 al 72, elegí un salmo que contrasta con el salmo que acabamos de leer, Salmo 8, y que le da la gratitud, la alabanza a aquel que siendo rico se hizo pobre. Y este es el Salmo 45. Salmo 45, que tiene un subtítulo en muchas Biblias que dice Cántico de las bodas del Rey, porque fue un salmo que, como dice ahí, al músico principal, al director de los levitas que dirigían la alabanza en el templo, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré.
los hijos de Coré. ¿Se acuerdan quién fue Coré? Coré, un rebelde, uno que se le puso en contra a Moisés, y esto nos da mucha esperanza porque a pesar de que el papá fue malvado, los hijos rectificaron y los hijos se convirtieron en unos súper adoradores. De hecho, varios de los salmos de los hijos de Coré son muy hermosos. Aquí está un ejemplo, Salmo 45, y este salmo fue escrito por ellos como un salmo de inauguración, así como cuando un presidente va a tomar protesta, así como cuando un presidente es el día se llama, en Estados Unidos se le llama Inauguration Day, el día de la inauguración o el día que toma protesta un presidente. Este salmo fue escrito para cuando un rey de Israel tome el trono. Y bueno, pues si es escrito para que el rey de Israel tome el trono, ¿quién será el rey de Israel cuyo reino será eterno? Vamos a ver que proféticamente este Salmo 45 es dedicado proféticamente al hijo de David, a Yeshua, aquel cuyo reino es eterno. Y dice así, versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena. Esto lo escriben los hijos de Coré, diciendo, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. En otras palabras, estoy muy inspirado. Me salen las palabras así como, me fluyen las palabras, me fluye la escritura, porque hay tanto que escribir del rey, hay tanto que decir de él que fluye mi pluma. ¿Y qué le va a decir? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué eres el más hermoso de los hijos de los hombres? Pues porque te humillaste. ¿Qué característica te enternece más de un ser humano? ¿Qué característica te atrae más de una persona? Te aseguro que no hay característica, no hay virtud que nos toque más el corazón, que nos agrade más de otra persona, que la humildad. Una persona humilde, una persona agradecida, una persona sencilla, es súper atractiva. Te toca el corazón, te conectas de inmediato, te dan ganas de ayudar, te dan ganas de bendecir a una persona que es humilde. Pero, ¿qué te parece cuando conoces a una persona orgullosa, arrogante, necia, terca? ¿Cómo te sientes? O sea, eso es así como que rechazo de inmediato. Entonces, igual, con respecto a Dios, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces, aquí hablando de aquel que se hizo menor que los ángeles, que siendo a la imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de sí mismo, pues por eso dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Esta es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios, que siendo todopoderoso, teniendo todo para destruir al enemigo, tenía todo para acabar con Satanás y sus huestes, así, pero fulminarlos. Pero no lo hizo así. Introdujo a su hijo y lo hizo más pequeño, lo hizo inferior a Satanás y a todas sus huestes. Y en su estado de debilidad, inferior a Satanás y sus huestes, se dejó matar por sus propios enemigos y así los venció. O sea, qué cosa tan impresionante. La bomba atómica más poderosa no es la que destruye a todos, es la que se rinde, se humilla, agacha la cabeza, como dice la canción, la realeza, la grandeza que se obstina, tu cabeza que se inclina. Eso es lo más sublime que puede existir.
El rey que sirve, el rey que lava los pies, el rey que da su vida por su pueblo. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Okay? Esas cosas terribles también no en cuanto a algo feo, sino cosas extraordinarias. ¿Quieres que Dios te enseñe cosas extraordinarias? ¿Quieres que Dios te revele cosas que van a hacer que tu cerebro explote? ¿Sí quieres eso? Cíñete de humildad. Hazte como un niño. Agacha la cabeza. Hazte sencillo. Vacíate de todo lo que tú eres. Porque si ya tu vaso está lleno, ya no hay más nada que echarle. Pero si te vacías y dices, Señor, me quiero vaciar. Que no sea lo que yo pienso, Señor. Que no sean mis pensamientos, que sea como tú dices. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ese es el contraste, ¿ok? Ya te humillaste, ya te llenaste de humildad, ya te hiciste menor que los ángeles. Ahora sí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La humildad te va a traer alegría. La humildad te va a traer gozo. La arrogancia te va a traer amargura, te va a traer enojo, odio. ¿Cómo está Satanás y los enemigos? ¿Cómo estarán los que van a ser juzgados en el Apocalipsis? ¿Acaso van a estar arrepentidos? Dice que van a estarse mordiendo las lenguas y van a estar gimiendo de dolor, pero van a estar maldiciendo al Creador. O sea, ni así se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque el orgulloso no se puede arrepentir. En cambio, ve nada más la actitud. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Esto habla de la profecía de mujeres como quienes. Como quienes se menciona aquí que olvidó su pueblo, su parentela. Dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, se van a unir a él gente de todos pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica de los reyes de este mundo? ¿Qué es lo que hacen los reyes, los gobernantes de este mundo para gobernar? ¿Qué es lo que hacen? Se imponen a la fuerza. Se imponen o para ejercer su poder llegan al poder criticando a los demás, llegan al poder menospreciando a los demás, burlándose de los demás. Esa es la estrategia, divide y vencerás. Pero, en cambio, él llega montando en un burrito, llega con humildad, lava los pies a sus discípulos, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Y, bueno, pues, ¿quién no quiere someterse a un reino así? ¿Quién no quiere someterse a un reino así? Ahí sí ya estás convencido que él no viene por sus intereses, el amor no busca lo suyo, viene para servir. No vino para ser servido, vino para servir. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Y bueno, pues aquí aquellos como Ruth, que dejaron a sus padres, dejaron su parentela, dejaron todo por venir a ser parte de este reino. Ve lo que dice el verso 16. En lugar de tus padres serán tus hijos. Dios te va a recompensar por haber estado dispuesto a dejar tu parentela, tus padres. Ahora te va a recompensar con muchos hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente.
y para siempre. Así que ese es un salmo de coronación, un salmo profético, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se humilló hasta lo sumo, reine sobre todo el mundo. Libro número 3, Salmo 73 al 89, y como ejemplo de esta sección, como representante de esta sección o de este libro 3, tenemos al Salmo 82. Salmo 82 que nos habla del tema espiritual o el tema más allá de esta dimensión de la Biblia. Digamos que la Biblia tiene dos temas. Un tema humano, un tema relacionado con la humanidad, un tema relacionado con los imperios, las naciones y muy en particular con el pueblo de Israel. Ese es el tema a nivel humano de la Biblia, pero también nos habla de otra historia en el ámbito espiritual, en el ámbito paralelo. El apóstol Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes de maldad, y habló de este mundo espiritual, del cual generalmente no se habla mucho, pero pues la Biblia habla muchísimo de ese tema. El Nuevo Testamento está lleno de acontecimientos, de milagros, de liberaciones, de demonios y todas estas cosas sobrenaturales, y de eso nos habla el Salmo 82. Y parte de la renuencia o del no hablar de esas cosas espirituales, de ángeles y todo, incluso viene desde la época de los saduceos, que ellos fueron los que empezaron a negar la existencia del mundo sobrenatural, espiritual, ángeles, resurrección de los muertos. ¿Y a quién se le habrá ocurrido, en quién habrá surgido la idea de tratarle de decir a la gente que no existe y que eso no es cierto y eso es puro invento? ¿A quién se le ocurre que quiso quedarse camuflajeado, quiso quedarse sin que se entere nadie de que él existe? Pues obviamente a él, al padre de mentira. Él quiere estar en oscuridad, él quiere estar en tinieblas, él quiere que nadie conozca sus maquinaciones, pero la Biblia es muy clara y muy enfática de que en realidad toda la historia es la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de Belial, los hijos de Satanás. Y aquí aparece en el Salmo 82 justamente un salmo que nos habla de ese tema, y dice Salmo de Asaf. Aquí tenemos una muestra del segundo salmista del que les hablé, y comienza diciendo: Dios está en la reunión de los Elohim, de los dioses. Y una de las vacas sagradas que te va a quitar esta pieza del rompecabezas es que como estudiante de la Biblia te vas a dar cuenta que la Biblia no es monoteísta. Es muy común hablar acerca del monoteísmo, y se habla de las 3 religiones monoteístas, ¿no? Se dice, no, que judaísmo, cristianismo e islam son religiones monoteístas. Y otras religiones en la India, en el Oriente, etcétera, se dice que no, que ahí sí hay un montón de dioses y todo eso. Pero la verdad es que lo que leemos en la Biblia y las religiones en todo el mundo tienen bastantes cosas en común. O sea, las religiones de Mesopotamia, los egipcios, todo lo que ellos creían, y precisamente por eso hay críticos de la Biblia que dicen, no, mira, esta historia aquí de la Biblia, pues se la sacaron de acá de los babilonios y todo, y pues claro que sí, porque es historia común, Entonces, el problema es que los líderes de la nación después de Babilonia, los líderes de Israel, con el fin de que Israel se cuidara de estar adorando a otros dioses, empezaron a difundir el mensaje o la doctrina, los rabinos, de que solo hay un Dios verdadero, que no hay más dioses, que solamente hay un solo Dios y que los demás no son dioses y solo son
figuras hechas de manos de hombre, son ídolos. Y bueno, en un sentido, sí, son ídolos hechos de manos, de piedra, de madera, etcétera. Pero el apóstol Pablo dice que detrás de cada uno de esos ídolos, dice, lo que los gentiles le sacrifican a los ídolos, ¿a quién se los sacrifican? A los demonios. O sea, sería muy absurdo estarle rezando a un muñeco. O sea, ¿será que los pueblos antiguos estaban tan mal de la cabeza que hacían un muñeco y le rezaban al muñeco y pensaban que el muñeco les iba a ayudar? Pues claro que no. Ellos no creían en que el muñeco les iba a ayudar, o la imagen. Ellos no creían eso. Ellos creían que ese muñeco tenía espíritu. Entonces no era el muñeco lo importante. Lo que era importante era el espíritu que moraba en ese muñeco. Y les he hablado acerca de esta región, y qué curioso que fuimos a poner una sinagoga en este lugar de la jungla maya, en el cual cuando llegamos acá, las leyendas de por acá, se supone que en esta región maya, cada vez que tú vas a construir algo, tienes, y esto se los digo porque tenía yo una sobrina que cuando venimos acá a Solferino y teníamos algún proyecto de hacer unas cosas acá, mi sobrina empezó a checar con la gente de acá del pueblo, y como ella sí le da curiosidad de esas costumbres del pueblo y dice, ay, pues le gusta indagar de todo lo que creen los nativos de acá, pues cuando ella iba a empezar a edificar algunas cosas de acá, un día me sugirió, dice, oye, me están diciendo ahí los nativos que por qué no hacemos como una comida y una ceremonia y puede ir como un chamán para pedirle a los espíritus de esa región que den permiso de que se construya acá todo esto. Y yo pensé que estaba bromeando. Dije, pero bueno, ella no es creyente, obviamente. Entonces su onda era hacer una cosa así, porque aunque usted no lo crea, o sea, te va a sonar como a leyenda, pero así es. Si tú vas al aeropuerto de Cancún, en el puente que te lleva de la zona hotelera al aeropuerto de Cancún, en ese puente, en la parte de abajo, vas a ver que hay un altar, y vas a ver que en ese altar hay un muñeco, y ese muñeco se le llama los aluches. Hay un aluche como un duende, construido así de barro por un chamán de los de aquí, de los mayas, porque según esto, cuando se empezó a construir ese puente, y en la época que Cancún se estaba desarrollando, que ese puente se cayó 2 veces. Entonces dijeron, no puede ser, o sea, planeaban todos los ingenieros, lo ponían, y que se caía, y se caía. Hasta que dijeron, no, esto no puede ser. Entonces llegaron por ahí los descendientes de mayas, y dijeron, no, pues es que aquí hay que pedirle permiso, como los dioses de este territorio, ellos son los que dominan ese territorio. Y fíjate, eso que dicen, dioses territoriales, ¿eso dónde está? Está en la Biblia. Dioses territoriales. Entonces estos espíritus moran acá y tú no puedes construir un puente así nada más porque es su territorio, les tienes que pedir permiso. Así que vamos a construirle al duende o al aluche, le hacen la figura, y un chamán lo que hace es invocar a el espíritu del dios que habita ahí para que se meta a esa figura de barro. Y entonces ya que se mete en esa figura de barro, ya le rinden ofrendas, ya le dan homenaje, y entonces ya no se volvió a caer el puente. Entonces, ¿qué dicen? Este aluche es el que da permiso de que se haya construido esto. Entonces, ¿están adorando la pieza de barro? No están adorando la pieza de barro, están adorando el espíritu que se mete. Y fíjense toda la cosa que hay en común entre los mayas y lo que está escrito en la Biblia. Porque es una figura de barro al cual el chamán invoca para que le entre el viento, y ellos esperan en su ceremonia, y se los platico porque en una ocasión, en un tour que dimos aquí por la jungla, nos explicaron todo esto, incluso hasta antes del tour nos dijeron, si quieren les hacemos una limpia para prepararse para el tour. Y les dijeron, no, muchas gracias. Ahí salió Jorge. Algunos de ustedes conocen a Jorge. Dijo, no, saben que yo no le entro a esas cosas, y ya le tuvimos que explicar a los guías de turista pues que no nosotros nada que ver con eso. Pero bueno, el punto es que, fíjense qué conocimiento en común hay
de esta cuestión de los mayas, de que a una figura de barro, hecha del barro de la tierra, cuando sopla el viento y se mueven las copas de los árboles, los mayas le llaman a ese viento que sopla, le llaman la energía del Ik, y dice que eso que sopla son espíritus. Entonces el chamán hace que ese viento se meta a la figura, y entonces ya dentro de la figura está un espíritu al cual le rinden ofrendas. ¿Le suena familiar a la historia del Génesis? Adán, Dios sopla espíritu y se convierte en un alma viviente. Entonces, ese relato lo copian también los que adoran a los dioses de las naciones. ¿Y qué son los dioses de las naciones? Son imitadores de Dios. Eso es lo que son los dioses de las naciones. Imitadores de Dios. Ellos quieren imitar, quieren recibir la adoración, el culto que solo el León o el Altísimo, el creador de todas las cosas, puede recibir. Pero ¿qué hicieron estos espíritus? Se quisieron revelar y quisieron ellos recibir y copiaron la historia. En realidad la historia es muy similar. Copiaron la historia, pero para que ahora los hombres, en vez de adorar a el León, al Altísimo, lo adoren a él. Y de eso trata este Salmo 82. Dios está en la reunión de los Elohim. O sea, la Biblia no es monoteísta. La Biblia te habla claramente de que hay otros dioses. El apóstol Pablo te dice, hay otros dioses y hay otros señores, pero para nosotros solo existe un Dios y creador y un Señor, Yeshua. Entonces, hacer un bautizo lo que significa es renunciar a los dioses de las naciones y someterte al señorío y a la autoridad del creador de los cielos y la tierra y a Yeshua, a Jesucristo. Eso es lo que haces cuando te bautizas. Un bautizo es una declaración de guerra. Cada que te bautizas tú le estás haciendo una declaración de guerra y estás haciendo una declaración al mundo espiritual y al mundo físico de que renuncias a su dominio y te sometes solamente al creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que haces cada vez que haces tevilá. Por eso cada semana, renueva tu compromiso. ¿Realmente estás sirviendo a Elión o estás sirviendo a los espíritus de este mundo? Y es lo que dice el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y aquí te pone el traductor al español, te pone la palabra dioses con minúscula. Pero si tú lo lees en hebreo no hay mayúscula ni minúscula. Entonces ahí está clarísimo, dioses en plural. Y dice que Dios está como en un consejo de estos seres divinos y les dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Y le está diciendo a estos jueces o a estos dioses que gobiernan el mundo, le dice, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo cosas impías y aceptando a los impíos? Selah, una pausa. Y luego dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Ahora, también estos dioses está relacionado con los jueces de la tierra, porque al final de cuentas también las autoridades que hay en la tierra representan en un sentido a Dios, pero también están siendo dirigidos por estos seres espirituales porque están haciendo impiedad. Y dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero, ¿cuál va a ser su juicio? ¿Qué significa hijos del Altísimo? La frase hijos del Altísimo o hijos de Dios en la Biblia aparece en Job número 1, cuando dice que vienen los hijos de Dios a presentarse con él, entre ellos Satanás. Hijos de Dios es una referencia a seres espirituales. Entonces Dios aquí les está dando un decreto a estos seres espirituales y les está diciendo, ustedes eran seres divinos, seres espirituales. Yo dije, ustedes son hijos del Altísimo, pero como no hicieron justicia, como hicieron maldad, entonces, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el decreto para ellos? Pero como hombres moriréis. Porque si solo fueran hombres, si aquí nada más estuviera hablando de jueces, que también está hablando de jueces, pero si solamente estuviera hablando de jueces y no estuviera hablando de seres espirituales,
no tendría sentido de que como hombres moriréis. Pues claro, pues si eres hombre vas a morir como hombre. Pero con esto se muestra que Asaf está escribiendo un salmo en relación a estos seres espirituales cuyo juicio va a ser que van a perecer. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y ahí está el desenlace de estos dioses que se dividieron la tierra en la Torre de Babel, que se dividieron a las naciones, pero que juzgaron injustamente, que hicieron maldad, que hicieron un desastre con la humanidad. Y chéquense lo que está ahorita pasando. Lo que está ahorita pasando, ¿quién creen que es el responsable de todo lo que está pasando? Toda la corrupción, toda la injusticia, el abuso, todas las enfermedades, todo esto es causa de ellos. Entonces, bueno, por haber hecho eso, van a perecer y entonces Dios va a heredar las naciones. Dios va a tomar el control de vuelta de las naciones. Y de eso se trata Apocalipsis. Entonces, dos historias paralelas, una de la dimensión física, material en la que vivimos, relacionada con la historia de los imperios, relacionada con el pueblo de Israel, etcétera, pero vemos en la Biblia también otra realidad, y por eso me encanta el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos está lleno de esto. Otra realidad paralela, otra realidad en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, donde se está librando una batalla cósmica. Y esa batalla cósmica, estamos en medio de la batalla cósmica, nosotros solamente vemos en las noticias, en las guerras, en todo el reflejo de lo que está sucediendo a nivel cósmico. En el libro de Daniel se habla de todo esto. Pero, por lo menos tenemos el final de la película. ¿Cuál es el final de la película? El final de la película es: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones, ya no nada más Israel, todas las naciones. ¿Y quién gobernará en las naciones? Los mansos heredarán la tierra, los humildes heredarán la tierra, los arrogantes, los orgullosos, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, Apocalipsis, serán echados al lago de fuego juntamente con todos estos que se rebelaron. Libro número 4. Salmos 90 al 106, representación o muestra de esta sección, Salmo 103, uno de los salmos más lindos, no requiere tanta explicación, ya con solo leer el salmo ya te inspira. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra.
obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Todos juntos, bendice alma mía al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué bendecir al Señor? Pues por todo lo que dijo este salmo. Por todo lo que dijo este salmo. Él es el que rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias. Y por último, libro número 5, última sección del libro de los Salmos, de los Salmos 107 al 150, y aquí puse como representantes de estos salmos, de esta sección, aquí puse un poco más de salmos, puse el Salmo 118, voy a leer primero el Salmo 118. Y el Salmo 118 es parte de una sección que se llama el Jalel. El Jalel o el himno, que se menciona como el himno en la sección de los evangelios, donde dice que Yeshua, después de tomar la Pascua, después de cenar antes de ir a la cruz, dice que cenó con ellos, salió rumbo al huerto de Getsemaní y dice que cantaron el himno. Y ese himno que se menciona ahí, o se le llama el Jalel, es la sección de los salmos del 113 al 118, que son salmos mesiánicos. Son salmos que se cantaban cuando el pueblo de Israel iba rumbo a Jerusalén a las fiestas. Y el Salmo 118 dice así: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió el Eterno poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras del Señor. Y imagínense a Yeshua, porque dice que cantó el himno, dice que lo cantaron. Me pregunto cómo lo habrán cantado. ¿Te gustaría saber cómo lo cantaron? Bueno, se descubrió en los manuscritos del Mar Muerto una grabación que lo pusieron y nada más estaba esta sección, voz de júbilo y de salvación. Esta sección estaba cantada por Yeshua y sus apóstoles. ¿Saben cómo va? Ahí les va. Prepárense, ahí les va. Todos juntos, 1, 2, 3. Voz de júbilo y de ¿Cómo se la saben? ¿Se la saben ustedes también? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es, la diestra de Jehová hace valentías, la diestra de Jehová sublime es. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras del Señor. Bueno, no se descubrió en los manuscritos del Mar Muerto. Alguien capaz que me lo cree, y no. Es una canción del grupo Palabra en Acción de Guatemala. Pero bueno, eso es lo que dice. Y continúa diciendo: me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte.
Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has sido y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor esto es, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjate lo que dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál es el día que dice que el día que ha hecho el Señor, en el cual nos gozaremos y alegraremos en él? Parecería que es cuando va a reinar, ¿no? Porque este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Pero en realidad no es un salmo para ese momento, es un salmo para el día que Yeshua fue arrestado y el día que fue crucificado. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el día que va a ser arrestado está diciendo, este es el día que hizo el Señor? ¿Cómo puede ser? Pues por lo que está escrito, por el gozo puesto delante de él, soportó el oprobio. Por el gozo puesto delante de él, soportó el oprobio. ¿Cuál gozo? ¿Cuál gozo puesto delante de él que dice que le hizo soportar el oprobio, la burla, el sufrimiento? ¿Cuál gozo? Esto que está ahorita pasando, por esto él fue con gozo a la cruz. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Al ver él multitudes de arrepentidos a lo largo de la historia, por ver a cada uno de los que se van a arrepentir, por ver a cada uno de los hijos pródigos que se habrían de arrepentir, esto es lo que le motivó a ir a la cruz. Así que este es el día que hizo el Señor, el día de dar su vida en rescate por muchos. Nos gozaremos y alegraremos en él. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este mi hijo estaba muerto y he aquí que vive. Estaba perdido y ha sido hallado. Oh Eterno, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos ahora al Salmo 127. Salmo 127, seguimos dentro de esta misma sección. Y este salmo lo incluí, adicionalmente puse más salmos en esta última sección, porque este es un salmo central para todo lo que hacemos. Es un salmo central para el proyecto y el ministerio de Unimeir, que es este proyecto de discipulado a jóvenes. Y también es un salmo para todo lo que hacemos, ya sea a nivel de ministerio, ya sea a nivel de nuestras metas, de nuestros propósitos, de los planes que tenemos. Salmo 127 es un salmo que antes de hacer cualquier cosa, antes de dedicarte a cualquier cosa, considera lo que dice el Salmo 127, que dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. También es un salmo que debes memorizarte, y recuerda este salmo antes de casarte. Antes de casarte, antes de cualquier plan que vas a hacer en la vida, recuerda: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso el hombre que llenó su aljaba. La aljaba es la mochila donde se ponen las flechas. Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y por último, dentro de esta última sección, Salmo 150. Último salmo.
que quise poner para cerrar con esta pieza del rompecabezas, porque con este salmo te adelanto de qué va, en qué termina la película. Siempre que te recomiendan una película y te dicen, oye, ve a ver esta película, ¿qué es lo típico? Que ya te la empiezan a platicar. ¿Qué es lo típico que le dices a la persona que ya te va a empezar a platicar la película? ¿Qué es lo típico que le dices? No me cuentes el final, por favor. No, porque ya me echaste a perder, ya vas a ver la película y ya qué chiste, ¿no? Qué chiste, ya no te vas a emocionar ahí en la película porque ya sabes que al final qué va a pasar. Y en el caso de la Biblia, este es el final de la película. Pero ¿por qué en este caso de la Biblia sí tienes que contar el final de la película? ¿Por qué sí tienes que saber el final de la película en cuanto a la Biblia? Porque aquí sí es importante. Porque aquí sí tienes que decirle, bueno, ya dime de qué en qué termina. Porque si no te dicen en qué termina, puede ser que tires la toalla. Puede ser que te desanimes. Puede ser que apostates. Puede ser que ya te apartes de la fe. Así dice el Salmo 73. Dice, casi me deslizo. Casi me caigo. Casi ya tiro la toalla. Casi mando todo por un tubo cuando vi la prosperidad de los impíos. Cuando vi que ellos están arriba, yo estoy abajo, a ellos les va bien, ellos tienen prosperidad, tienen salud, tienen todo, y yo que busco al Señor, yo que trato de agradarle, me va muy mal. Y entonces dice, y dije en mi corazón, en vano he lavado mis manos, en vano he limpiado en vano, ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué obedecer si de todos modos me va a ir mal? Bueno, esto te puede llegar a pasar en algún momento de tu vida, cuando sientes que por más que te esfuerzas, por más que tratas de ser obediente, por más que tratas de hacer las cosas bien, no te reconocen o de nada sirve, o cada vez que tengas ese pensamiento, ve al Salmo 150. Ve al final de la película. No esperes recibir tu reconocimiento o tu recompensa ahora. ¿Qué prefieres? ¿Recompensa ahora temporal? ¿Que te aplaudan ahora, que te digan, ay, mira qué grande eres, qué increíble? ¿O que no te reconozcan ahora y te reconozcan después, pero eternamente? ¿O que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, pero que el Señor te lo reconozca? ¿Qué prefieres? Bueno, el Salmo 150, saber el final de la película, te va a ayudar a transitar por este camino de valle de sombra de muerte y no temer a ningún mal. No tener ningún tipo de temor, porque sabes que Él está contigo. Y sabes que al final, quien ríe al último, ríe mejor. Y eso dice el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, porque ya al final vas a ver las proezas que hizo, vas a ver la victoria impresionante que tuvo. Sí, te emociona ver una película, si cuando gana Rocky o el Karate Kid o lo que sea, te salen las lágrimas. O sea, una película no hace que se te salgan las lágrimas. ¿Cuántas veces no se te han salido las lágrimas al final de una película? O cuando los pobres al final, nosotros los pobres, ustedes los ricos, o sea, al final ya increíble, ya terminas llorando. Bueno, así va a terminar la película. Los malvados, los injustos, los impíos. Lo que dijo el salmista del Salmo 73, era yo muy tonto, era muy torpe, no me daba cuenta de que estos impíos malvados, dice que él casi se tropieza hasta que el Señor le llevó a su monte santo y le permitió ver el final de ellos. O sea, como que lo llevó a ver el final de los malvados, de los impíos, y dice, ya que los vi al final, dije, wow, me di cuenta que Dios es justo, me di cuenta que al final estos que aparentemente estaban ganando, al final van a recibir su merecido. Y al final todo va a volver a la normalidad. Ahorita es un mundo al revés, pero al final todo va a volver a la normalidad. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta pero música de a de veras? Esta va a ser la música más extraordinaria que te puedas imaginar.
un concierto. Imagínate estar al final de la película escuchando a ángeles cantando, escuchando a David tocando, o sea, los vamos a ver, va a ser una realidad. El mundo aquí, el reino de los cielos se establece en la tierra y vas a ver a David danzando, vas a ver a Yeshua cantando, danzando, los apóstoles, Pablo, Abraham, la fiesta más emotiva, más gloriosa, más alegre, que todos los antros van a ser como deprimentes. O sea, ¿cómo puedes comparar estar en un antro ahí escuchando eso? ¿Cómo puedes comparar eso con la música que se va a armar al final de los tiempos? Tú eliges. ¿Qué prefieres? Si te dan a escoger, ¿qué prefieres? ¿El antro, con todo lo que implica lo que hay ahí, o ser parte de esta celebración sin igual? Y fíjate lo que va a terminar, porque ¿qué es lo que trató de hacer Satanás? ¿Cuál es toda la historia de la Biblia? Satanás tratando de atraer la atención a sí mismo. Satanás usando sus tamboriles y lo hermoso de sus flautas y toda la cuestión, porque él era un ángel que dice que conocía de música, y él tratando de jalar la atención para él. Pero aquí ya, en el Salmo 150, ¿qué crees que le pasó con todas sus flautas y su música y todo lo que él trató de hacer? Dice que va a ser echado al lago de fuego como un vástago abominable, como una rama seca al fuego. Se acabó, ya no más tratar de jalar la atención. Ahora sí, toda la atención, todos los reflectores, todas las luces al Altísimo, a Yeshua, a su Hijo, que va a ser coronado. Y ahora sí, toda la música y todas las artes y toda la imaginación y toda la creatividad y todo lo que el ser humano ha hecho, dirigido al único digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza. Y ahora sí, alabadle a son de bocina. Tremendo equipo de sonido, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, majol. Este salmo me encantó porque se danza en círculos. ¿Qué representa danzar en círculos? Y eso es lo que vas a ver. Vas a ver todos danzando en círculos. Por eso los planetas están dando vueltas y las galaxias están dando vueltas y todo está dando vueltas. Todo es circular y todo está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Al final se revelará que todo está dando vueltas. ¿Por qué? Porque el centro de todo es el creador del universo. Yeshua es el centro del universo. Todo fue creado por él y para él. Entonces tu vida va a ser vana, vacía, sin sentido, mientras él no sea el centro de tu vida. Pero al final él será el centro. Al final todo girará alrededor de él. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yah, al que será, ¿qué dice? Aleluya. ¿Qué es aleluya? Aleluya. Cántenle a él. Él es el motivo de tu canción. Él es el centro de tu canción. Él es el centro de tu creatividad. Él es el centro de tu gratitud. Él es el centro de tu imaginación. Él es el centro de tu pensamiento. Él es el centro de todo. ¿Cómo termina la historia de la humanidad? Termina coronándole a él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él será todo y todo será uno en él. Y oración por revelación de la pieza 19 del rompecabezas, Lucas capítulo 24, 36 al 47. Yeshua se aparece a los discípulos ya después de la crucifixión, 3 días después resucita, y rumbo a Emaús, en el famoso camino a Emaús, van hablando por ahí unos discípulos. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos. Fíjense, Yeshua se puso en medio de ellos. Después de resucitado, Él es el centro. Él es el centro de todo. Y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Shalom, algo que se completa, algo que culmina. Y le dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Qué representa la miel? La Torá. El pez, que representa a todo el pueblo, su comunión con todo el pueblo y ya uno con la Torá. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Estas son las palabras que os hablé. Fíjense ahí, el Hijo de Dios, ahí comiendo con ellos, pez, miel. Y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Quieres conocer realmente a Yeshua? Si realmente quieres conocer a Yeshua, no hay manera de conocerle. Por más que tengas tus imaginaciones y tus buenos deseos, no hay manera de conocerle al verdadero Yeshua. No estoy hablando del Cristo de Iztapalapa, ni de Chalman, ni de Mel Gibson, no. Estoy hablando del Mesías de Israel, el verdadero. La única manera de conocerle es conociendo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El apóstol Pablo habló de que se predicaría de otro Cristo. Dice: si alguien les predica otro Cristo, dice, aunque sea un ángel, sea anatema. O sea que es posible predicar a otro Cristo. ¿Es posible? Claro que es posible predicar a otro Cristo. Claro que alguien puede inventarte acerca de cómo era Cristo, pero ¿cómo puedes saber si el Cristo en el que has creído es el Cristo verdadero? ¿Cómo puedes saber? Pues solamente conociendo la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Si tu Cristo, tu concepto de Yeshua no es extraído de lo que está escrito en estas secciones de la Biblia, entonces tú te hiciste a tu propio Cristo a tu manera. Y ese Cristo es un Cristo inventado por ti o por alguien más que te lo inventó. Y cada quien tiene diferentes ideas acerca de Cristo, ¿no? Unos se lo imaginan así como un hippie, amor y paz, y todo es amor, brother, llámense todos. Unos se lo imaginan así, otros se lo imaginan como un revolucionario, otros se lo imaginan como un profeta, en fin, cada quien. Hay algunos que se lo imaginan como un gurú y lo equiparan a los gurús de la India. Entonces, pues cada quien puede hacerse a Cristo a su imagen y semejanza. En vez de nosotros ser hechos a su imagen y semejanza, alguien se puede hacer a Cristo a su imagen y semejanza. Pero aquí él claramente dice que la única manera de entenderlo y de creer en él como se debe tienes que conocerlo como está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, fíjate lo que dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Si tú no conoces, ellos ya las conocían. Lo único que les faltaba era que Él les abriera el conocimiento, porque también de nada sirve que conozcas las escrituras si el Espíritu no te las ha revelado. Conocer las escrituras y memorizarte las escrituras. Y te puedes saber así de memoria. ¿Crees que hay teólogos? ¿Crees que hay gente que se tiene memorizadas las escrituras? ¿Crees que hay en el pueblo judío gente que literal tiene memorizada la escritura hasta en hebreo? Pero memorizarse la escritura hasta en hebreo, pero sin la intervención del Espíritu para que te alumbre el significado de esas escrituras, tampoco hay manera si solamente tienes en la memoria las escrituras, pero esas escrituras no te han sido reveladas por el Espíritu. Y ese es un milagro. Eso es un milagro que no depende de carne ni de sangre, sino depende del Espíritu de Dios. Conocer las Escrituras sin la revelación del Espíritu es como conocer
todas las letras del alfabeto. Y a nosotros nos pasó cuando enseñamos a nuestros hijos a leer, a Dan y Eli, los enseñamos a leer y les poníamos a que se aprendieran todas las letras y que hicieran planas. Y era algo así impresionante de que ya se sabían las letras, ya le enseñaban la A, ya A, B, ya todas las conocían. Pero luego veían un letrero y le decía, a ver, ahora lee, mamá. Y le hacían, A. Pero no lo conectaban. A. Y se quedan, o sea, no lograban conectarlo. Pero un día sucedió el milagro. Un día fue así como la revelación. Que mamá. ¡Mamá! ¡Oh! ¡Eureka! Eso es exactamente lo que pasa con la escritura. Exactamente. Puedes tener datos, fechas, conocer los nombres de las tribus, puedes conocer todo de memoria, pero no logras conectarlo. Eso no logra conectarse en tu corazón. Tú no logras conectarte con la escritura, no te ve, o sea, no logras conectar nada. Entonces puedes tener un PhD, puedes tener un doctorado en teología, y eso no significa nada. Es hasta que te alumbra el Espíritu, pero para que te alumbre el Espíritu sí necesitas conocer la Escritura, porque también si no tienes información en absoluto, pues ¿de qué te va a alumbrar? O sea, ¿qué información tienes para que te alumbre Cristo si ni siquiera sabes quién es Cristo, si ni siquiera conoces nada de la historia, si ni siquiera conoces nada del plan? Entonces son las dos cosas, Espíritu y agua. Quien no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el agua? El agua es la palabra. Quien no nace del agua de la palabra y del Espíritu, los dos conectados, no puede ver el reino de Dios. Aquí sucede el milagro. Ellos ya tenían el agua, ya conocían las Escrituras, les abre el entendimiento y comenzaron a comprender las Escrituras. Y un texto que lo habías leído 1000 veces, de repente tiene sentido. Me digo, wow, este versículo me lo sabía y ahora tiene sentido, ahora lo entiendo. ¿A alguien le pasó eso? ¿Alguien pasó años en una religión y leías la Biblia, te la memorizabas y no sabías ni qué estabas leyendo? Bueno, es exactamente eso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, ¿qué les dijo? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La clave y la evidencia de que ya te amaneció la Escritura es que entiendas la necesidad de que el Mesías tiene que morir. Si no entiendes la necesidad del Mesías que tiene que morir, no te ha amanecido. Y que se predicase en su nombre, como consecuencia de que ya entendiste que murió por ti, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento es la consecuencia de entender su muerte. Una vez que entiendes su muerte, entonces su muerte, su amor, su benignidad te va a guiar al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Quisieras que se te abra el entendimiento para que comprendas las Escrituras? ¿Quisieras eso? Voy a orar ahorita para que mágicamente se te abran las... No, pues va a suceder con los que tengan las Escrituras. Va a suceder con los que en su corazón, en su mente tengan las Escrituras. Y sí, ahí sí podemos orar y te aseguro que vas a entender las Escrituras. Pero para el que quizás no tiene la base de las Escrituras, les voy a invitar a implementar este hábito que va a cambiar para siempre tu vida. Los discípulos en el camino de Emaús dice que después de que les abrió las Escrituras, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Pero ellos nos llevan bastante ventaja. ¿Cuál es la ventaja que ellos nos llevan? Que crecieron en una cultura donde desde niños les enseñaban las Escrituras. Entonces, bueno, si quieres que te arde el corazón cuando se te abren las Escrituras, bueno, hay que empezar a
memorizarla, a estudiarla como ellos. Y aquí está una sugerencia o un consejo de cómo hacerlo. Lee 5 salmos cada día. Lee 5 salmos cada día. Si son 150 salmos, y si lees 5 cada día, en un mes vas a haber terminado todos los salmos. Hazlo como un hábito. Empieza por la primera parte. Empieza por el primer paso. Si algún día quieres que se te abra el entendimiento para comprenderlo, bueno, empieza por el primer paso. Empieza por leer las Escrituras. Si lo haces fielmente, te va a tomar leer 5 salmos alrededor de 30 minutos. Cuando llegues al 119, ahí sí te vas a tardar un poco más, pero no pasa nada. Dedica esos 30 minutos a leer 5 salmos y vas a empezar a sembrar la palabra en tu corazón y le vas a empezar a dar la base al Espíritu para que un día Él las abra. Adicionalmente, escucha un comentario por día de cada uno de los salmos. Poco a poco puedes ir, ya no nada más leyéndolo, porque vas a leer muchas cosas que quizás no vas a entender. Entonces, si vas leyendo o vas escuchando un comentario cada día, bueno, llegará el momento en que ya habrás tenido una idea del significado de los 150 salmos y te aseguro que así tu fe nunca dejará de crecer. Texto a memorizar. Salmo 23, y cada viernes lo vas a estar repitiendo. Y les anticipo que el salmo que les voy a dedicar para la graduación de Unimeir es este salmo, el Salmo 23. Lo tengo que regrabar para la serie que hice de salmos, así que ahora que termine este periodo de Unimeir, les voy a compartir este Salmo 23. Lo tengo por ahí grabado, pero hay muchas cosas nuevas que he aprendido de este salmo que ya se los compartiré. Pero dice así: el Señor es mi pastor, todos juntos, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Padre, te damos muchas gracias por esta pieza del rompecabezas, Señor. Te ruego que podamos descubrir a tu Hijo Yeshua como el fin de el anhelo del ser humano por conocerte, por tener intimidad contigo, por ser dirigido, guiado por su buen pastor. Revélanos a Yeshua como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Señor, permítenos y danos el privilegio de vivir con Él por largos días. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu revelación. En el nombre de nuestro buen pastor, Yeshua, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Ayer
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.